Gracias a todos los que se encuentran aquí presencialmente, a los que nos ven y escuchan a través de la red. Y bueno, vamos a introducir, ya sin más preámbulos, pues el tema de hoy. Vamos a hablar de la arquitectura musulmana en España, por tener un término un tanto limitado geográficamente, ¿no? Bueno, todos conocemos muy bien las características generales de esa permanencia de la cultura islámica durante muchos siglos en nuestro país, donde han quedado obras realmente extraordinarias, de una calidad exquisita. Fueron en gran medida tiempos de esplendor, también tiempos de decadencia, y sin duda, repito, el patrimonio cultural, arquitectónico y de todo tipo que nos ha quedado es realmente muy interesante. Es un tema conocido, seguro por todos los presentes. Muchas de las imágenes que veremos les resultarán familiares. Yo he hecho, claro, una selección de las que he considerado más adecuadas, tal vez incluso eligiendo algunas muy poco conocidas, así como los lugares y el patrimonio que nos ha quedado de aquellos siglos de esplendor islámico en nuestro país. Bueno, el principio es evidente que tiene que ser uno que ustedes conocen por muchos motivos y que es la Alhambra de Granada. Es un conjunto inmenso, inacabable, diría yo, con aportaciones de arquitectura, de escultura, de paisajismo, de jardinería, realmente excepcionales. Es también un patrimonio cultural que merece la visita de muchísima gente. Es uno de los, en definitiva, pues ofrecimientos, digamos, más visitados, más valorados de nuestro país, junto con el Museo del Prado y alguno más. Realmente el número de visitantes que pasa por allí, muchos lógicamente compatriotas, otros provenientes de todas las partes del mundo. Eso además ha sido así durante mucho tiempo. Quien nos recuerda la estancia de Washington Irving en Granada y los recuerdos que nos dejó esa visita. Bueno, lo que vemos aquí es una vista, como tantas. La cantidad y calidad de las imágenes es verdaderamente abrumadora. Tengo que hacer una selección, obviamente muy limitada, y ahí presento una vista de la Alcazaba, es decir, lo que son, en definitiva, las instalaciones, las edificaciones de tipo no tanto arquitectónico y preciosista, sino también operativo, como un lugar de defensa, en definitiva, unas instalaciones, torres por aquí, almenas por allá, en fin, una gran cantidad de dependencias internas, que responde a un conjunto que fue fundado en el siglo XIII, estamos hablando de esta época básicamente, bajo, evidentemente, pues el gobierno de Mohamed V. En esa Alcazaba vemos aquí un conjunto, repito, de edificaciones antiguas, de la totalidad de las que tenemos hoy en día en la Alhambra. Hay que recordar que incluso en esa Alhambra tenemos palacios, en definitiva, y uno en particular, el de Carlos V, muy importante, con ese patio, en definitiva, con columnas, que todos hemos visto en más de una ocasión, pero de eso no voy a hablar, lógicamente, porque no corresponde a arquitectura musulmana, sino a una etapa ya muy posterior, después de la conquista. De hecho, muchos de los residuos, o en definitiva testimonios que tenemos del tiempo de la dominación musulmana, fueron ocupados, utilizados, en definitiva, reutilizados de alguna forma diferente. Veremos algún caso especial en ese sentido. Y de hecho, repito, hay incluso en esos mismos espacios físicos, me refiero a eso, aportaciones muy posteriores en el tiempo.
no solo de los reyes católicos, sino de Carlos I, de Felipe V, etc., y de una cantidad de monarcas posteriores. Sin duda alguna, uno de los espacios más emblemáticos en la Alhambra de Granada es la muy famosa estancia conocida como el Patio de los Leones. Infinidad de imágenes, a cual más preciosa, en definitiva, cuesta mucho una selección. Yo he optado por esta. El nombre de este enclave lo proporciona esa fuente muy sencilla, cóncava en el centro, sencillísima, soportada, en definitiva, sobre los lomos de un conjunto de leones. Tengan en cuenta que la presencia de agua, en definitiva, y su combinación con todo tipo de arquitecturas, en definitiva, y de espacios más o menos privados o conocidos en la actualidad, repito, el protagonista muchas veces de una manera realmente rotunda es el agua. El agua la encontramos en fuentes, como este caso, la encontramos, vean ustedes, ese pequeño canalillo con unos surtidores, etcétera, que atraviesa en este caso un patio enlosado con piedras, en definitiva, en el que destaca la variedad, la calidad de esas columnas finísimas, estrechas, con su fuste, con su capitel, etcétera, y sobre todo la decoración arquitectónica de la que veremos algunos ejemplos. Son espacios en los que es muy difícil obtener fotografías como esta que les muestro aquí, porque generalmente las fotografías están atestadas de turistas más o menos interesados o inoportunos que evidentemente restan calidad a la imagen. Si seguimos adelante en esa misma línea, quiero que vean este detalle de uno de los conjuntos de columnas que rodean todo este espacio. El detalle verdaderamente nos deja sin hablas. Es realmente precioso, es inigualable, respondiendo, en definitiva, a las técnicas, a la idiosincrasia, al gusto islámico, por una belleza contenida, nunca abrumadora, aunque un tanto recargada, si comparamos con la equivalente en aquellos tiempos, el gótico, el renacimiento, etcétera, en tierras hispanas. Bueno, aquí la riqueza es muchísimo mayor a través de todos estos detalles de carácter escultórico que combinan, conjuntan en definitiva y dan una razón de ser. La razón de ser es la belleza por la belleza, no hay otra, de estos espacios iniguales, en este caso de ese patio de los leones de la Alhambra. Vean ustedes también otra vista distinta, por lo tanto, las características arquitectónicas, estéticas, visuales de este conjunto es muy diferente al anterior. Es el conocido como Patio de los Arrayanes. Bueno, dos edificaciones de derecha e izquierda, sencillas, encaladas, muy simples, salvo el espacio de la puerta, de nuevo con todos esos arabescos de los que tan maestros son los constructores islámicos. Ven ustedes esas ventanas, en definitiva, de piedra, el resto son paredes encaladas, igualmente de piedra o ladrillo. Al fondo, de nuevo, esas arcadas, formando siempre un conjunto de una gran simetría y equilibrio estético, en definitiva, que confiere un atractivo muy especial a esto. Aquí sí que tenemos algunos turistas en el fondo, no podía ser de otra forma, pero bueno, vean ustedes el estanque, vean ustedes en definitiva una vegetación muy contenida para que no oculte nunca la calidad del entorno, en este caso concreto, y fundamentalmente, que es lo que nos interesa, arquitectónico. Patio de los Arrayanes. La fundación de la Alhambra, empezando por la Alcazaba y algunas pequeñas estancias, es del siglo XIII, y he dicho que de la mano de Mohamed V. Lo que es el Patio de los Arrayanes que ahora estamos viendo corresponde ya al XIV,
y por lo tanto hay una larga etapa constructiva, en definitiva, que va cambiando, enriqueciendo, ampliando, por otra parte, el conjunto y las opciones que no tienen por qué formar un todo coherente, de ahí su valor y su interés, en mi opinión personal al menos, que nos permite contemplar en un mismo espacio común, en definitiva, varios siglos de la arquitectura, en este caso concreto, no solo musulmana, sino también la que hubo con posterioridad en nuestro país tras la conquista ya. También muy conocido por todos, supongo que muchos de los presentes habrán visitado este espacio, yo estuve en un par de ocasiones, pero hace muchos años de eso. Bueno, en este caso, oiga, los jardines del Generalife. Bueno, pues los tenemos ahí, evidentemente, hay muchas imágenes disponibles y he optado por esta. Bueno, una edificación sin duda contenida, bella, simple en definitiva, con una gran cantidad de atractivos arquitectónicos. Ven ustedes esas arcadas, esas columnillas en definitiva de piedra, los tejados evidentemente de gran maestría constructiva, junto con, de nuevo, estanques, el agua está omnipresente en todo, de nuevo arbolado, palmeras, etc. Es decir, la variedad, esto lógicamente va variando con el tiempo, pero evidentemente las crónicas nos dicen que siempre ha sido una de sus características. Y por la parte ya alejada, en definitiva, tras cruzar un profundo corte, bueno, pues vemos zonas del Albaicín o de las partes altas de Granada, en definitiva, configurando, como indicaba, un conjunto de una belleza realmente impresionante. La Alhambra es visible desde muchos puntos de la ciudad, que está muy bajo ella en cuanto a la cota, y tal vez las vistas más privilegiadas, al menos las preferidas en mi caso, son desde el Albaicín, porque ellos nos dan la posibilidad también de visitar un barrio tremendamente atractivo, popular, en definitiva, en un contexto muy diferente a esto, desde el cual, en definitiva, acodándonos en algunos de sus miradores, tenemos vistas de la Alhambra realmente insuperables, extraordinarias. Dejamos Granada, porque hay muchas cosas que ver, y nos vamos a algo totalmente diferente. Así como la Alhambra es muy conocida, con toda seguridad para todos los que están en esta sala, o la inmensa mayoría, si no la totalidad, de los que puedan escucharnos desde fuera, vean una imagen, repito, no tan familiar para muchos, supongo, que es en Ronda, en la ciudad de Ronda, unos baños árabes. Es un conjunto muy interesante, entrañable, que presenta a una escala y en un marco realmente muy diferente de todo lo anterior, pero sin duda alguna cargado de belleza, un espacio realmente único, muy valorado por la civilización musulmana, que son los baños. Hago un paréntesis para indicarles, en Valencia tenemos un buen ejemplo de estos baños, en los muy conocidos, supongo por todos los presentes, baños del Almirante, pero vayamos con cuidado, los baños de los Almirante fueron construidos en época cristiana, tras la conquista, sin duda alguna, por constructores, por obreros musulmanes, por moriscos, que quedaron en gran cantidad viviendo en esta ciudad una vez conquistada por el rey Jaime I. Volviendo a Ronda, vean ustedes la construcción, básicamente de ladrillo, como corresponde a la naturaleza y características de este espacio. Vean ustedes esos espacios que proporcionan iluminación natural del interior, son estrellas octogonales en su mayoría, y que realmente confieren una iluminación muy de agradecer en todos los sentidos, sobre todo en el de los fotógrafos que pueden tomar alguna instantánea del lugar.
Atención un poco a la construcción, un predominio del ladrillo, también presencia de algunas piedras de cantera, también presencia, y es un caso excepcional, de algunos capiteles romanos. Ven ustedes las últimas columnatas, ahí aparece alguno, y esto nos indica que ese espacio fue utilizado con anterioridad a las termas musulmanas por unas termas romanas en ese mismo lugar. Esto, atención, no está en la parte alta de Ronda, como saben ustedes, con ese desfiladero impresionante donde todos nos hemos asomado en más de una ocasión, supongo, sino que se encuentra en la parte baja, por razones fáciles de entender, que es la disponibilidad de agua abundante y, por lo tanto, dentro de lo que era la Medina musulmana, pero ya en las afueras de esa Medina, es decir, un poco separado del centro de la ciudad. Por eso es muy probable que muchos visitantes de Ronda, bueno, yo estuve haciendo el servicio militar en su cercanía, como creo que algunos de los que me puedan escuchar hoy, y realmente recuerdo bien esto, pero lo siento, pero no recuerdo el haber visitado estas termas musulmanas, que obviamente bien merecen una visita. Demos un paso adelante, bajamos hasta orillas del mar, en definitiva, en el sur de la península, y llegamos hasta Almería. El recorrido será un poco también coherente con el sentido común. Bueno, ahí tenemos una vista con elementos, pues torres, en fin, arbolado, etcétera, muros, espacios defensivos o de servicio, etcétera, de lo que llamamos Alcazaba en Almería. En todo caso, bueno, yo cuando la visité hace de esto unos cuantos años ya, pues me impresionó mucho en cuanto a sus dimensiones y en cuanto a la excelente conservación en nuestros días. Obviamente no hay que dejarse engañar por las reformas, el mantenimiento, las construcciones posteriores, en algún caso muy posteriores a lo que es la herencia islámica, que evidentemente prevalece en ese lugar y en ese contexto en particular. Estamos hablando de una construcción impulsada en sus inicios, luego repito, ampliaciones múltiples, por Abderramán III. Hablamos de una época ya importante, la conquista musulmana se había sentado, consolidado en estas partes del sur, es muy especialmente, y estamos hablando, si quieren una fecha y una referencia concreta, del año 955. No digo que todo lo que salga en la fotografía responda a esta fecha, pero en gran parte sí. Sigo adelante, otra vista del Alcazaba, en este caso desde el exterior, efectivamente es una imagen totalmente espectacular, imagen que podemos ver desde la parte más inferior de este evidentemente imponente castillo y anexos defensivos asentados sobre lo alto de unos riscos casi inexpugnables, dando entrada y mirada al mar y a la ciudad de sus pies. En todo caso, un espacio de un atractivo realmente importante. Hay un muy buen estado de conservación, diría yo. Obviamente hay restauraciones relativamente recientes en algún caso, pero ven ustedes la forma en que se combina la piedra, etcétera, tal, y se aprovechan las condiciones, digamos, naturales de los riscos de esa montaña a pocos metros del mar que rodea y protege la ciudad de Málaga. En cualquier caso, el desarrollo de esa Alcazaba, insisto eso, hay que mencionarlo y circunscribirlo entre los siglos XI y XIX, de modo que el tiempo es muy largo y durante todo ese tiempo tan largo hay restos, hay testimonios, en definitiva, de muy diversas épocas posteriores a las que hoy tratamos aquí de forma fundamental.
damos otro paso en el espacio, seguimos en Andalucía y obviamente lo que corresponde es irnos a Málaga. Aquí tenemos otra alcazaba, en este caso pues tomada con alguno del espacio circundante, de la parte baja de la ciudad. Hay que tener en cuenta que aquí hay un foro romano importante, de modo que las sucesivas civilizaciones y conquistas que pasaron por esta tierra, que son muy diferentes y muy dilatadas en el tiempo, por razones fáciles de entender, nos hace que nos circunscribamos a lo que es el contexto del tema de hoy y tengamos que aclarar que estamos hablando, cuando nos referimos a esta vista general, del caso de Málaga como reino de taifas. Es decir, ha pasado la primera época de esplendor, hay una fragmentación, como saben ustedes, de los dominios musulmanes y estamos hablando de un reino de taifas en particular, bueno, pues con sus gobernantes, con su relativa interdependencia de los demás y con una serie de cualidades y características de tipo obviamente cultural y no tanto más especialmente político. Estamos hablando concretamente en esta vista que ven de edificaciones que datan básicamente, repito, en esto hay que ser un tanto abierto, básicamente del siglo XI. De modo que ya muchos años después de la conquista, pues la dominación musulmana estaba perfectamente asentada, incluso había transcurrido ya su época de mayor esplendor, se había producido ese fraccionamiento del que veremos otros muchos ejemplos en esos reinos de taifas, bueno, el caso de Valencia o las tierras de la actual Comunidad Valenciana pueden ser un ejemplo, y en definitiva las cosas habían cambiado. Se había iniciado, por supuesto, la reconquista por las tierras más remotas del norte de la península, que poco a poco y trabajosamente y durante siglos iba avanzando de arriba abajo por toda la península. Sigamos con Málaga, sin embargo, y en definitiva, bueno, pues una vista ya instalados en lo alto de esa alcazaba, en definitiva. De nuevo observen, ahí claro hay muy distintas épocas, no necesito advertirles de esto, pero evidentemente todo eso siempre es fruto de una herencia y por lo tanto restos de edificaciones o de huellas anteriores. Hay un árbol, hay tal, bueno, claro que esto es muy posterior, pero obviamente pues en tiempos también habría un árbol, habría pues unas escalinatas de ladrillo, en fin, con todo cuidado y gusto por parte de los ocupantes, que normalmente vivían allí, en algún castillo, alguna hacienda, no solo él, sino muchos de sus servidores y, en definitiva, personas relevantes de su gobierno. Abandonemos Málaga y traslademos a otro enclave muy, muy importante, subrayo eso, y que en este caso radica en la ciudad de Córdoba. Naturalmente hay infinidad de imágenes, a cual más preciosa de lo que vamos a ver a continuación, pero después de mucha meditación, espero haberlo acertado, no me he podido resistir a ofrecerles esta imagen un tanto insólita de la mezquita de Córdoba, la archifamosísima mezquita de Córdoba, desde el aire, desde muy, muy alto, en definitiva, para que admiremos una serie de cuestiones. En primer lugar, sus dimensiones son verdaderamente espectaculares. En dimensiones, y es un dato, bueno, significativo pues hasta cierto punto, pero me parece importante porque subraya, en definitiva, el esplendor de la dominación musulmana en esta ciudad en particular, y decía, es la segunda mezquita del mundo. Realmente lo que vemos aquí es, y ahora matizo mis palabras anteriores, bueno, ven ustedes clarísimamente
las cubiertas, los tejados, bueno, una gran cantidad, oiga, pues teja árabe, nunca mejor dicho, evidentemente en esos cubrimientos, un minarete fantástico, un espacio verde a forma de una gran plaza, evidentemente con vegetación, con fuentes, etcétera, donde esperaban la hora de los rezos los fieles musulmanes, unas calles, evidentemente, pues 4 de las que vemos, pues en parte una de ellas casi completa, con puertas, con elementos arquitectónicos, en definitiva, importantes, y en todo caso, todo ello en el mismo corazón de una ciudad enorme, interesante, absorbente, increíble para muchos de sus visitantes y amantes. Aquí vemos realmente, concluyendo un poco, otra cosa más. Vemos que emergiendo de una forma clara sobre esa infinidad de tejados de teja árabe, obviamente, emerge una construcción que nos choca un tanto justo en el centro, más o menos en el centro, hacia la derecha de esta vista, que no es otra cosa que la catedral. Es decir, después de la conquista, toda la mezquita se declaró catedral, como no podía ser menos, obviamente, pero se respetó de una forma enormemente positiva para los que hemos llegado después, se respetó, digamos, todas sus valores, todas sus edificaciones, en definitiva, se restauró lo que hubo que restaurar y prácticamente se ha conservado todo lo demás. Pero claro, con el tiempo, poco, diría incluso, pues obviamente se construye una catedral cristiana propiamente dicha en el mismo o junto al que fue corazón de la mezquita musulmana durante siglos. Y entonces ahí tenemos esa catedral cristiana en la que obviamente no voy a entrar hoy, ni mucho menos, sino simplemente detenerme en los elementos propiamente musulmanes. Vean, por ejemplo, a título de eso, de puros ejemplos, porque es imposible ver con detenimiento la infinidad y extrema calidad de las realizaciones arquitectónicas, vean ustedes esas 2 puertas, que las he seleccionado con el simple criterio, pero que me ha parecido importante, de que son tal vez las más antiguas, bueno, tal vez no, con seguridad, ellas y su entorno, las más antiguas de la mezquita. La mezquita se construyó con relativa rapidez, evidentemente. Estamos hablando, en definitiva, del siglo VIII y corresponde a esta fecha la construcción de estas puertas sencillas, muy limitadas en el espacio, nada grandilocuentes, diría yo, pero evidentemente acompañadas de toda una cohorte, en definitiva, de rasgos y elementos escultóricos y decorativos de primerísima calidad y de un alto interés histórico. Con respecto al conjunto de la catedral que hemos visto en la imagen anterior, si quieren alguna cifra, bueno, yo no soy demasiado partidario, pero es bueno que se la dé, porque he insistido en su tamaño. Estamos hablando, tomen nota del dato, de 23.000 metros cuadrados de superficie. O sea, estamos hablando de un espacio que la propia imagen sugería, pero bueno, para los amantes de datos, ahí tienen ese. Vuelvo a las puertas y, obviamente, entro en él. Penetro, evidentemente, o al patio de los Naranjos, o ya a lo que es el interior de la mezquita, que merecerá mi interés fundamental, y selecciono esta imagen bellísima. Es muy difícil de encontrar, atención, porque cientos y cientos de imágenes sí que hay, pero obviamente hay muchos más turistas que columnas y deseaba evitar eso.
para presentarles esta belleza absoluta. Si puedo hablar en algún caso de belleza absoluta, sin duda este es uno de ellos. Extraordinario. Vean la configuración, en definitiva, de esta sala hipóstila con este conjunto que parece ilimitado en el número de columnas. Las bases son evidentemente de piedra jaspeada, de una indudable calidad y atractivo visual. Vean ustedes que de ahí arrancan evidentemente las arcadas, no de una sola altura, sino de dos alturas, y confluyen todas ellas. Y vean incluso en esta imagen, que repito, está muy meditada, que asoma una techumbre entre la parte central, la parte más alta de esta imagen, una techumbre sin duda alguna extraordinaria y bellísima. Bueno, cuentan las leyendas, pero probablemente con razón, que la configuración tan peculiar de la mezquita, tan atractiva para nosotros que la contemplamos felizmente, siglos después de que fuera construida, se basa en el deseo del impulsor de esa construcción por realmente Abderramán I, se basa, decía, por el deseo de este dirigente, de este califa, en definitiva, de edificar algo que recordara los palmerales de la tierra que había dejado en el Oriente Próximo. Bueno, sea o no verdad la afirmación, el efecto que produce en muchos visitantes puede acercarse bastante a esas sensaciones. Vean un detalle de esa techumbre con las columnas de las salas hipóstilas, con esos peculiares tramos pintados rojo y amarillo, que tan conocidos y tan emblemáticos son de este impar espacio arquitectónico. La techumbre es una preciosidad. No me he acercado más porque tendremos ocasión de ver algún otro ejemplo, pero en definitiva todo el interior de ese inmenso espacio interior de la mezquita es realmente un goce para los sentidos, que tal vez explosionan a niveles máximos cuando nos acercamos ante la puerta del Mirab. El Mirab es el Sancta Sanctorum para los musulmanes, el espacio sagrado por excelencia, en definitiva, donde está el corazón de la razón de ser de esa mezquita, donde asistía a los rezos el propio califa y que presenta este prodigio arquitectónico, en definitiva, y ornamental, con escrituras cúficas, con sus dorados, con sus formas, con sus columnas, con sus capiteles, con sus fustes, con sus arquitecturas peculiarmente musulmanas que enmarcan esta antesala del Mirab, que es en lo que estamos. Entremos en el Mirab, ¿por qué no? Y dirijamos, para ir concluyendo, la vista hacia arriba. Y ahí vemos algo que nos deja verdaderamente sin habla, es realmente de una belleza sin parangón lo que vemos en el espacio más elevado de ese espacio restringido, espacio en definitiva verdaderamente clave de lo que es esa zona sagrada del Mirab. Me estoy refiriendo a esta bóveda de forma octogonal, que es un prodigio de buen gusto, en definitiva, de equilibrio, de construcción. Oiga, ahí hay mucha sabiduría arquitectónica. Estas personas sabían construir como nunca lo que es sencillo, como las alcazabas, pues por razones obvias lo hemos visto,
y lo que es mucho más complicado desde todos los puntos de vista, bueno, pues ese equilibrio, esa ponderación, ese en un espacio que tiende a estar un tanto recargado, no produce nunca una sensación de agobio, sino realmente una placidez en los sentidos, repito, para los no creyentes. Sigo adelante, en definitiva, y salimos de Córdoba, pero poco. Salimos de Córdoba y nos vamos a unos kilómetros de esa gran ciudad. Yo visité ese espacio en alguna ocasión y realmente vale mucho la pena, y mucha gente que visita Córdoba y disfruta de esa ciudad sin par, pues se pierde esto que está pues a una 20 o 30 de kilómetros, todo lo más, y se accede simplemente en un rato. Estoy hablando de las ruinas de Medina Azahara, que fue una realización de Abderramán III, algo posterior a lo que hemos citado anteriormente, que deseó construir una ciudad califal y especial para que le acogiera a él, acogiera a sus gobernantes, acogiera a sus servidores distinguidos, en definitiva, y estuviera alejada de, digamos, un poco la congestión, si me permiten una palabra moderna, que vivía o debía vivir Córdoba en aquel tiempo. Se empieza a construir Medina Azahara con unas características y cualidades realmente espléndidas, en un llano, evidentemente, bajo una pequeña cordillera que la resguarda de los vientos del norte, en definitiva, muy cercana a la ciudad de Córdoba y, por lo tanto, en definitiva, no desvinculada de ella, y encontramos ahí pues lo que están viendo ahora. Lo que están viendo ahora es una imagen reciente, relativamente reciente, de las ruinas. Todo está en ruinas. Es más, todo ha estado en abandono durante siglos y de hecho se está recuperando trabajosamente. Yo estuve hace ya unos cuantos años y bueno, vi muchos sitios en obras, etcétera. No, esto cuando se concluya, pues veremos esto, veremos lo otro, etcétera. De modo que es posible que haya cambiado sustancialmente en tiempos recientes. Vean alguna vista más de lo que estoy hablando. En este caso, evidentemente, los restos de un palacio. Las portadas son espectaculares, evidentemente, con todos los rasgos de la buena, de la óptima arquitectura musulmana. Vean ustedes más restos de un palacio, arcadas por aquí, en definitiva, pues muros defensivos, residencias, palacios, instalaciones adicionales, en definitiva, y todo ello configurando un conjunto soberbio, repito, donde es positivo, aunque sea este su estado, y eso no lo podemos evitar de ninguna de las maneras, pero en definitiva eso nos hace apreciar muy bien lo que son los elementos sustanciales que han perdurado durante siglos y siglos y siglos, en gran parte en un estado de abandono. Se están haciendo excavaciones y se está encontrando, ni les cuento, de modo que es un espacio a ver ya mismo o en un futuro seguramente no demasiado remoto. Bueno, dejamos en definitiva estas tierras de Córdoba y nos vamos bastante más hacia el oeste, concretamente a Sevilla. En Sevilla hay grandes restos de arquitectura musulmana. Yo empiezo por este, que son unos restos, si quieren ustedes, pues no demasiado espectaculares, menores, pero para mí con un atractivo muy importante porque conjugan su lección en la historia y en la arquitectura con lo que es, en definitiva, la ciudad viva actual. Y entonces estamos hablando de un espacio, tal como lo ven ahí, en esta imagen, preciosa por otra parte, en contraste con ese césped, esas palmeras
y ese cielo azul de lo que fueron en su tiempo las murallas almohades. Estamos hablando del siglo XII, fecha en que fueron construidas, es decir, ha pasado mucho tiempo ya, después, mucho tiempo, insisto, después de la conquista, y no solo eso, sino que la reconquista está progresando y haciéndolo muy deprisa, de modo que, atención, vamos a amurallar todos aquellos espacios que en ese momento obviamente no lo estaban por razones fáciles de entender. Esa es la razón de ser de muchos espacios amurallados, los que veo aquí y otros muchos que omito, en definitiva, y en este caso concreto en Sevilla. Si quieren situar este espacio tan emblemático, pues habría que, evidentemente, mencionar la Catedral de Sevilla y el Real Alcázar o Reales Alcázares de esa misma ciudad, es decir, estamos en esa zona de la ciudad realmente emblemática y con un atractivo para los visitantes absolutamente comprensible a la vista de los muchos tesoros que aquí podemos encontrar. En todo caso, insisto, siglo XII, fecha de estas edificaciones perfectamente mantenidas, en parte incluso sobre restos de murallas romanas, atención a esto, y por lo tanto hay también una enseñanza sobre la historia de la arquitectura en un sentido amplio, haciendo énfasis en lo que toca hoy, que es la arquitectura musulmana. Yendo un poquito más lejos, esas murallas defendían la ciudad en aquel tiempo y formaban parte de ellas lo que aquí les muestro, un espacio, espero, archiconocido por todos quienes me escuchan. Es decir, estamos hablando de la Torre del Oro junto al río Guadalquivir. Ven ustedes esos pequeños barcos turísticos que atracan ahí en esa zona, ven ustedes algunas edificaciones, obviamente muy posteriores, alguna moderna, etcétera, pero la Torre del Oro ahí está incólume. Formaba parte del conjunto defensivo de lo que son los espacios más nobles de la ciudad de Sevilla en época musulmana y en concreto esa con su forma muy peculiar, bueno, pues escasa altura, un poco achaparrada en definitiva, por razones obvias, es decir, no necesito subir mucho más la altura, me basta y me sobra con lo que estoy viendo por aquí. Imaginen murallas por aquí y por allá rodeando esa torre, que obviamente han desaparecido en la actualidad, y vean ustedes pues ese espacio almenado, esa torre superior para algún vigía y, en definitiva, todo lo que conlleva esa cuestión. Estamos hablando en concreto y en particular de esa Torre del Oro, tan querida como verdadero emblema y símbolo para los andaluces y sevillanos, 1220. Es decir, es una construcción ya tardía dentro de la etapa almohade, evidentemente, con una serie de particularidades, obviamente, de tremendo interés. Más arquitectura musulmana, hombre, pues yo les citaría la parte más baja de la Giralda. No vale la pena que la traiga aquí porque la hemos visto ya cuando hablábamos de la catedral y, en definitiva, pues toda la parte superior es de época, obviamente, bastante posterior a la conquista. Sigamos adelante y entremos en las dependencias del Real Alcázar. Ahí hay que andar con un poco de cuidado porque es un espacio que ha perdurado muchos siglos, que perdura, que sigue perdurando, felizmente, diría yo, en el que hay manifestaciones arquitectónicas de primerísimo interés, muchas de ellas de la época musulmana, pero también muchas de ellas de épocas posteriores, y bueno, pues nada mejor que empezar en este pórtico espléndido e increíble, de un preciosismo
y de una belleza formal, en definitiva, equilibrio, oferta, en definitiva. Oiga, una portada es un agujero en una pared para que podamos entrar. No, pues no es un agujero en una pared, es mucho más, obviamente, y aquí tenemos una respuesta. Vean ustedes que los musulmanes manejaban, tal vez como nadie, los relieves de yesería, en definitiva, esos pequeños recovecos, en definitiva, de carácter no figurativo, pero con un contenido, obviamente, simbólico importante. En este caso concreto, ese patio de yeso, portada al patio de yeso, sería el título de esta imagen, corresponde a la etapa almohade, como gran parte de las murallas exteriores, tal como hemos dicho, y corresponde en gran parte también al siglo XII. De modo que las tales murallas fueron construidas no antes de, ni mucho antes de, sino a la par de algunos espacios palaciegos que alberga ese Real Alcázar. Claro que hay otras muchas cosas. Vean ustedes esta, que es una maravilla. Pero atención con los posibles errores que podamos cometer. Estamos en el Real Alcázar de Sevilla, pero estamos en una construcción, todo lo que están viendo en esta imagen, he tenido esa, digamos un poco, pues frivolidad o ligereza, si quieren, respecto a que esto, atención, no es estrictamente musulmán, sino de una época posterior a la conquista. En particular, lo que estamos viendo aquí es una de las estancias, para mí la más interesante, con mucho, del conocido como Palacio del Rey Pedro I, Pedro I el Cruel, ¿se acuerdan? De modo que estamos hablando de esa época en concreta, que obviamente vivió en las estancias musulmanas, bueno, las ocupó en todos los sentidos de la palabra y construyó, como es casi natural pensar, su propio espacio palaciego. Contó para ello con grandes arquitectos y sobre todo con unos constructores, los moriscos que habían quedado en esa ciudad, que eran maestros en la arquitectura de la que estamos hablando hoy y sobre todo en los aspectos ornamentales. Vean ustedes esa pequeña zona ajardinada, ese estanque central, esos portalones, esos, en definitiva, pues elementos embellecedores de yeso que cubren todos los muros y puertas y arcos que se presentan aquí, y por lo tanto un conjunto de realizaciones que en un sentido amplio de la palabra, al menos eso sí, podemos considerar arquitectura musulmana y al menos con ese sentido las presento aquí. Realmente salgamos ya de Sevilla, donde hay otras muchas cosas, pero baste con esto, y dirijámonos a otra ciudad mucho más al norte, dejamos Andalucía, obviamente donde la abundancia, calidad, cantidad de testimonios es absolutamente comprensible y de un extraordinario valor, y nos dirigimos hasta la ciudad de Toledo, ciudad que todos los que me están escuchando sin duda conocerán, pero aquí estamos hablando de un aspecto muy concreto, y en ese aspecto muy concreto, el de la arquitectura musulmana, nada mejor que mostrarles este ejemplo formidable, porque lo que estamos viendo es, atención a esto, una mezquita musulmana en el interior de Toledo. Claro, la catedral la hemos visto pues obviamente pues, el Museo del Greco y hemos visto otras muchas cosas obviamente interesantes, pero una mezquita, ¿qué hace ahí una mezquita? Oiga, si la conquista había tenido lugar mucho antes, sí, la conquista había tenido lugar mucho antes, pero la mezquita subsistió. La mezquita procede de un tiempo en que convivían en esa ciudad
cristianos, musulmanes y judíos, atención, más de una sinagoga, que probablemente muchos de los presentes visitado en alguna ocasión, y en este caso concreto una mezquita, hoy en día pues abierta como espacio, obviamente, visitable, pero también para alguna actividad religiosa, evidentemente cristiana. Es decir, ahí hay estos. Pero el tema, repito, se mantiene tanto en el exterior bellísimo, que vemos aquí, como en el espacio interior en más de un aspecto. Si quieren, para los muy puristas, el nombre, pero no tiene pérdida, en definitiva, hay alguna otra edificación musulmana, pero esta es de lejos la más importante, la mezquita de Bab el-Mardún, mezquita de Bab el-Mardún, que fue construida, es difícil olvidar eso, en el año 999, por lo tanto, en una época relativamente tardía respecto a la conquista propiamente dicha. Sigamos adelante y vamos ya concluyendo, y nada mejor que hacerlo en nuestras propias tierras, porque bueno, hay muchos ejemplos de ello, pero después de sopesar pros y contras de cada caso, yo me he decidido quedarme con este para ofrecérselo aquí. Castillo de Onda, en la provincia de Castellón. Ahí tienen una puerta de acceso, ahí tienen los grandes torreones, en definitiva, conservados, obviamente restaurados. La base salta a la vista, incluso en esta fotografía, y me ha parecido interesante. La base es muy anterior, la base es romana, sobre la cual fueron los musulmanes los que construyeron básicamente el resto. Claro, hay alguna pequeñísima adición posterior, pero básicamente está considerado como un castillo fundamentalmente, insisto, musulmán, que data de los tiempos del siglo X y por lo tanto ya en una época relativamente tardía, pero donde todavía gran parte de la península estaba ocupada por los musulmanes y obviamente se preocupaban por levantar espacios defensivos. Hay un montón de esos espacios. Oiga, en Paterna se me ocurre, si quieren que improvise un poco, y aquí en Valencia algún espacio defensivo que obviamente está ya en este momento muy castigado, en fase de recuperación, felizmente, al fin, diría yo, pero que va a ser muy difícil y en todo caso muy limitada en su cuantía en todos los aspectos. Y ahora sí, para ir concluyendo, último lugar que visitamos, Zaragoza, por razones que fácilmente entenderemos. Muchos de los presentes sin duda conocen esta imagen inconfundible, una imagen del Palacio de la Aljafería en Zaragoza, Palacio de la Aljafería, y vemos aquí, en primer lugar, la necesidad de insistir que es una construcción musulmana 100%, que no hayan dudas en eso, pero ya de una época tardía, obviamente de la época de los reinos de taifas, y el de Zaragoza fue muy importante, y situada en el tiempo, pues más o menos en una fecha que todos adivinan, que es el siglo XI. De modo que lo que estamos viendo, obviamente con restauraciones, alguna pequeña adición posterior, etc., es fundamentalmente una edificación del siglo XI en la ciudad de Zaragoza. La visita a la Aljafería es realmente muy, muy interesante. Yo estuve, no hace demasiados años, en definitiva, porque evidentemente el interés intrínseco en todos los sentidos es del todo indiscutible. La sorpresa es mayúscula, no solo cuando vemos el exterior, sino algunos espacios del interior. Vean, si no, evidentemente, este patio con jardines,
con esas arcadas tremendamente ornamentadas en unas técnicas inconfundiblemente musulmanas, algunas pequeñas columnas, algunos portalones, etc., pero una vez más la ornamentación de yesería de una calidad realmente, yo diría, insuperable en este caso, si podemos aplicar ese calificativo. Patio de los jardines en el interior. A destacar, y subrayo lo que acabo de decir, cambiando muy pocas palabras, pues esta imagen igualmente bellísima, adecuada, con ese contraste piedra-yeso, esa techumbre desnuda que tenemos aquí, de lo que es, en definitiva, el acceso al que conocemos como Salón Dorado, que es uno de los espacios nobles de este gran, porque es enorme, conjunto arquitectónico que es la Aljafería. Si sigo adelante, seguimos en el mismo espacio, vean ustedes esta belleza prácticamente mantenida así en la actualidad, apenas sí que haya intervenido la mano de ningún tipo de restauración. Esto está así desde que fue construido, es mucho más modesta que algunas de las portadas que hemos visto, pero tiene todo el encanto de la sencillez y la ingenuidad arquitectónica de esta aportación musulmana. Realmente, bueno, pues la forma del portalón, evidentemente tan peculiar, la cantidad de arabescos que entorna una y otra vez, el uso del ladrillo, muy sabio en toda construcción musulmana. Esto es, atención al dato que es importante, la puerta de acceso. Bueno, yo la encontré cerrada, obviamente, y no pude ver más, pero existe ese más de acceso, insisto, a la mezquita de la Aljafería. Por lo tanto, un espacio diminuto, porque era una mezquita simplemente a disposición de los residentes en ese palacio en sus tiempos. Y para acabar, pues acabemos bien, mostrándoles aquí con mucho más detalle, de algún caso que hemos tenido anterior, lo que es esa techumbre del Salón del Trono. Techumbre del Salón del Trono. Es una construcción posterior a la Aljafería. Ahí existe, obviamente, pues una conquista de la ciudad, una presencia cristiana, un asentamiento en ese espacio formidable que es el palacio en su conjunto y el trabajo de algunos espacios interiores con arquitecturas claramente cristianas ya, o en este caso, esto es lo más probable, con la contribución valiosísima, irrepetible, inigualable en este caso concreto, de calidad, de realización de lo que es los grandes expertos en arquitectura, en escultura morisca, en definitiva, es decir, musulmanes que habían quedado en esta ciudad y que trabajaron en este espacio, repito, único. Y me refiero a único en el contexto en el que estamos, porque estoy seguro de que a muchos de ustedes, de los presentes o de los que nos estén viendo a través de la red, pues recordarán, si han tenido ocasión de conocerlo, y si no, no pierdan ni un minuto, esos techumbres formidables que encontramos en el Palau de la Generalitat en Valencia, obra igualmente de moriscos, de un esplendor sin duda comparable a lo que estamos viendo aquí. Muchas gracias.